Yes, no, maybe. I don't know. Can you repeat the question? You're not the boss of me now. You're not the boss of me now. You're not the boss of me now, and you're not so big. You're not the boss of me now. You're not the boss of me now. You're not the boss of me now, and you're not so big. Malcolm. Hoy presentamos. Hola chicos, buenos días, ¿cómo están? Espero que estén bien. Disculpen. Chavales, pues antes que nada, qué bueno que estemos otra vez aquí. Bueno, ustedes saben que trabajar por YouTube y con todo esto, yo todavía no me acostumbro, no sé ustedes, pero bien. Chavales, hemos estado hablando acerca de la adolescencia. El día de hoy vamos a hablar acerca de la identidad de la adolescencia. O sea, la parte de la identidad que nosotros nos forjamos, o aquella en la que nosotros al crecer vamos desarrollando, ¿no? Entonces, para eso, como saben, vamos a trabajar con el libro. Ahora nos vamos a situar ya en la página 56. Recuerden que en la parte de acá fue donde ustedes pegaron sus fotos, que fue una excelente idea. Los que acomodaron, le tomaron captura, luego le pegaron la foto, excelentísimo. De hecho, el día de hoy les va a servir. Ni siquiera yo lo había pensado, de hecho. Entonces, qué bueno que se les ocurrió. Hoy vamos a terminar haciendo una actividad parecida. Entonces, sería una buena idea que hagan lo mismo otra vez, pero ya les explico más adelante. Bien, como les decía, nos vamos a situar ya en la página 56. Vamos súper rápido. Pero bien, aquí pone una actividad que dice: voluntariamente lean algunos de sus relatos al grupo. Como ya les había dicho, está un poco complicado porque organizarnos para participar así pues nos va a llevar bastante tiempo. Entonces vamos a saltar esa parte de ahí y las preguntas también. Como tal, como ustedes saben, hablamos de los distintos tipos de adolescentes que vimos aquí. La adolescencia, como saben, tiene un rango de edad un poco amplio. Entonces ahí vimos formas en las que crecieron estas personas de las que hablábamos, ¿no? Hablábamos del primer niño que era un inmigrante que estaba trabajando, que tenía que salir de su escuela e irse a trabajar. Por ahí otro lado, otros chicos que tenían como la suficiente solvencia económica como para estar en cursos o campamentos. Y finalmente la imagen que tenía el chavo con los tatuajes y el significado que había detrás de ellos. Entonces, como tal, pensamos y seguimos con el texto que dice: no existe una sola forma de ser adolescente, obviamente. Cada persona vive los cambios físicos y emocionales de distinta manera y construye su identidad de acuerdo con la cultura del lugar en el que vive, su ambiente familiar, los vínculos afectivos y sociales, su autoestima, los valores personales, la inteligencia emocional, la capacidad de resistir las presiones del exterior y de establecer límites, metas y proyectos, entre otros aspectos. Aunque se fue un poco largo, yo les puedo decir que existen 1000 factores todavía más. O sea, podemos tomar en cuenta el nivel económico, obviamente. Como vimos, la diferencia entre el chavito que tenía que salir de su escuela para llegar a trabajar, a diferencia de los chavos estos que tenían como que no tenían una preocupación por lo que iban a hacer, sino que se preocupaban como por pasatiempos, ¿no? La solvencia económica, claro que influye. Inclusive ahora, ¿no? Ahora que estamos pasando esto de la pandemia, que las escuelas públicas pues están dando clases por televisión y ustedes pues tienen la ventaja de que es un poco más directo. O sea, yo les explico con videos, pero les respondo cualquier duda desde WhatsApp. Esa es la cuestión. Pero como tal, seguimos. Decía que existen muchos otros aspectos que nos hacen crecer de forma diferente. Es decir, aquí Dorian va a ser muy diferente a Jesús va a ser muy diferente a sus demás compañeros. Como tal, Giselle de Simsai, muchos ejemplos. Ustedes tienen en común que están en la misma secundaria, están en el mismo grado, están con la misma edad, acaban de salir de primaria. O sea, todas estas cosas las tienen en común, pero cada uno vive estas experiencias de forma diferente. Entonces,
cada uno es diferente y único en su manera, ¿sí? Entonces, existen muchas identidades juveniles, como ya lo vimos. Existen este tipo de identidades que tienen que ver con la presión del ambiente. Por ejemplo, el chavito que tenía que trabajar. ¿Por qué? Pues porque tenía que solventar a su familia, tenía que conseguir dinero, ¿no? Y este tipo de identidades juveniles es la conciencia que cada persona tiene de sí misma, que le permite responder a la pregunta ¿quién soy? Eso significa que nosotros ahora ya estamos como formándonos una identidad. Si yo les preguntara quiénes son ustedes, la verdad es que se les puede hacer un poco difícil, porque apenas están en ese desarrollo, ¿no? O sea, aparte de crear una identidad, es que nosotros vamos identificando qué es lo que nos gusta, qué es lo que no nos gusta. O sea, con la edad y con las experiencias que ustedes vayan teniendo, van a poder luego responder, aunque a medias, la pregunta de quiénes son ustedes, ¿no? Entonces, más que saber quiénes son ustedes, hay que reconocer tanto los rasgos que nos caracterizan y que nos distinguen de los demás, como aquellos que compartimos y que permitimos sentirnos semejantes. Es decir, que nosotros ya vayamos identificando qué es lo que sí nos diferencia de otras personas y qué es lo que sí tenemos en común con ellas. Y con eso vamos formando nuestra propia identidad. Entonces, por ejemplo, aquí dice que en los relatos Manny y Miguel se definen como veganos y pacifistas. Eso quizás los distingue de otras identidades juveniles, como la de Santo o la tuya, perdón. Pero también les permite identificarse con otras personas que tienen los mismos gustos e intereses que ellos. O sea, es lo que les decía. O sea, ustedes están en el mismo grupo, misma escuela, tienen el mismo maestro, pero aún así ustedes son diferentes a su modo, ¿sí? Entonces, quizás lo que a ustedes les interese o lo que les gusta sí los hace parecidos a otros chicos que tienen ese mismo interés, pero no los encasilla en una sola cosa. Ustedes siguen teniendo más de un interés que puede que tengan compartido con alguien más, pero no los puede volver iguales, no los estereotipiza, no sabría cómo decir esa palabra, pero bien. Como les decía, el entorno influye en la manera en cómo los adolescentes ven la vida, en sus valores, gustos, tradiciones y costumbres. Como los chavos veganos al chavito que tenía que trabajar, es lo que les decía. Así como en la idea que tienen de su futuro. Como tal, los veganos tenían la intención pues de cuidar el medio ambiente, de pagar por campamentos, por cursos, y por otro lado Manny pues estaba trabajando en el campo, ¿no? Y ustedes aquí en Uruapan pues tienen un entorno distinto a algún chico que esté ahorita en España, ¿no? O sea, el entorno influye en la cuestión de que nuestro país, nuestro estado, nuestra comunidad y nuestra ciudad nos diferencia de otras personas que tienen un entorno diferente. Por ejemplo, nuestro país es tercermundista. Significa que tenemos deficiencias en el sector salud, en las industrias, en toda esta parte, que otros de primer mundo pues no tienen. O sea, que no tienen esas carencias. Entonces, sí influye en la forma en la que nosotros nos percibimos, porque hay lugares en otros países donde los niños pueden ir tranquilos caminando a su casa, ¿no? De su casa a la escuela. Para ustedes es más difícil porque vivimos en una ciudad muy peligrosa, y más que nada pues hemos estado presentes en tipos de situaciones que sí nos hace pensar en salir de nuestras casas, ¿no? Entonces el entorno influye muchísimo, claro que sí. Entonces la idea que nosotros tenemos está formada con las cosas a las que nosotros tenemos acceso. Es decir, aquí en Uruapan, los lugares que nosotros podemos salir y estar a gustos, pues ahora por la pandemia se han reducido inclusive más. O sea, de aquí en Uruapan lo que tenías siempre fue como Ágora, el parque, el centro, y pues hasta ahí, ¿no? Entonces, seguimos. Algunos adolescentes crecen en duras condiciones, como ya vimos, y construyen su identidad en un mundo que los aprisiona y limita. Piensa en los miles de adolescentes que, como Diego, sufren de la pobreza, son hijos de emigrantes, deben ayudar a la economía familiar, viven o trabajan en la calle, padecen día con día la violencia, como Santo, y o tienen conflictos con la ley.
aquí en Michoacán sí se va a ver muchos casos de chicos que ya tienen problemas con la ley, pues porque han robado, porque han tenido que entrar al crimen organizado como para tener solvencia económica, o sea, como lo ven como ya si fuera un trabajo, ¿no? Y bien, aunque sus condiciones son difíciles, tienen los mismos deseos de la libertad, de autonomía, de explorar su sexualidad y de encontrar sentido a su vida. Es decir, que aunque el entorno sea difícil para ustedes, y sea más difícil todavía para otros chicos, todos tienen el mismo deseo de vivir, por así decirlo. Entonces, sí, las situaciones, aunque son difíciles, por ahí había un autor que decía que la adversidad es la que despierta. Adversidad significa que un ambiente hostil, un ambiente duro, nos hace, como por así decirlo, más fuertes. Pero hay que ver bien nuestro entorno y qué es lo que nosotros sí podemos aprovechar. Como es lo que les decía ahorita, en la pandemia muchos chicos están sufriendo carencias en la cuestión de la educación, que ahorita, por ejemplo, ustedes, aunque lo sienten difícil, lo podrían haber sentido todavía muchísimo más difícil en las escuelas públicas, ¿no? Yo he estado checando y los trabajos que les dejan pues son muy largos, muy cansados y no se les explica bien. Por ejemplo, yo aquí en esta clase, pues no sé si lo han notado, pero no les dejo tarea. Por lo mismo, es una actividad muy simple, las dejamos aquí y ya no se van con tarea. Pero bien, dice que te has preguntado por qué hay familias en las que varios hijos se dedican a lo mismo. Bueno, si has crecido rodeado de músicos, es probable que te guste la música. O sea, no sé si lo han notado, no sé si les llegó a pasar que tuvieron algún compañerito que era el hijo del maestro, ¿no? O sea, y te das cuenta y le preguntas, oye, tu papá es el profe, qué chido, ¿no? Bueno, no creo que le hayan dicho eso, pero sí, que te diga, no, pues sí, pues mi papá es maestro y mi abuelo es maestro y yo voy a ser maestro, ¿no? O sea, sí hemos escuchado y hemos topado gente así. Pero bien dice, tener un modelo es muy importante para la construcción de la identidad, pero esta se forja con las decisiones que cada uno toma. Aunque sigas los pasos de tus padres, al convertirte en adulto serás una persona diferente a ellos, porque además influyeron tus decisiones y tu entorno. Es decir, pues que influyen mucho tus intereses, por así decirlo. Haz de cuenta que ponte en el ejemplo en que yo te decía, si tú eres el nieto de un maestro, tu papá es maestro, pues muy probablemente a ti tu futuro es, pues hijo, métete a estudiar para maestro. Muchas veces, aunque nosotros tengamos este legado, nosotros nos vamos a dejar ir por nuestros intereses o por nuestras motivaciones. Si les pongo un ejemplo, yo soy el primer, de mi familia, soy el primero en terminar la licenciatura como tal, porque mi familia se ha dedicado a la agricultura y la ganadería. Y yo soy como el primero que es psicólogo, que es maestro, que trabaja en una universidad, que trabaja en una primaria, que en una secundaria, perdón. Y y por así decirlo, no soy igual a mis padres, pero sí tengo algo en común. Por ahí me decía un maestro, o sea, que él también era hijo de padres que se dedicaban a la agricultura y ganadería, y me decían, es que no hago lo mismo, pero el resultado es igual. Porque ellos siembran un árbol y cosechan el fruto, y dice, y nosotros educamos a los chiquillos y recibimos una gratificación que es enseñarles, ¿no? Y es lo que nos dice aquí el libro. O sea, si ustedes se han preguntado de cómo es que las familias influyen mucho en nuestra identidad, entonces dice que sí, que el ambiente influye. Si tú ya tienes unos modelos ahí en tu familia, no solamente son los padres, déjenme aclarar, que muchas veces pues nos puede influir un tío, un hermano, nuestros abuelos. Entonces sí nos influye bastante al momento en el que nosotros decidamos una identidad, y más que nada lo que nos interesa. Bien, vamos a seguir. Dice que aunque sigas los pasos de tus padres al convertirte en adulto, serás una persona diferente, es lo que ya lo había leído, pero eso de alguna manera influye. Si tú dices, ¿sabes qué? Mi papá es maestro, mi abuelo también, yo no quiero hacerlo, de hecho voy a hacer lo contrario. De todos modos influyó, porque si tus padres hubieran sido otra cosa, tú hubieras querido ser algo totalmente diferente, porque el legado ahora tú lo quieres hacer al revés. O sea, si todos ellos son maestros, pues yo quiero ser doctor, ¿no? O sea,
Puede ser así, puede ser que no, pero igual influye muchísimo la familia. Y de hecho, pone un ejemplo aquí, dice, ¿conoces el mito de Dédalo e Ícaro? Es un mito griego que a mí me encanta mucho, de hecho. Dice que Dédalo era un arquitecto e inventor, o sea, vivía en Grecia y era arquitecto e inventor. Consiguió el laberinto de Creta, en el que el rey Minos encerró al Minotauro. Como el rey no quería que se escapara, dejó encerrados también a Dédalo y a su hijo Ícaro. El padre construyó unas alas con plumas de aves y cera de abeja para salir del laberinto volando. Como él era un inventor, como ven ahí, decidió crear unas alas para él y para su hijo para poder escapar de un laberinto que el mismo que mismo Dédalo había creado. O sea, Dédalo era un arquitecto que trabajó para el rey de Minos para crear un laberinto en el que iban a encerrar al Minotauro. Por alguna razón el rey lo castigó a él y a su hijo y los metió en el laberinto. Entonces él, estando adentro, desarrolló unas alas para escapar. Entonces dice que él enseñó a su hijo a volar y le dijo que no volara muy alto, pues el sol podría derretir la cera que había hecho con la de las abejas y se despegarían las alas. Entonces volaron juntos un rato, pero pronto Ícaro, su hijo, decidió correr el riesgo y volar más alto. Como subió lo suficientemente alto, el calor del sol le derritió la cera y las alas se le deshicieron. Entonces dice que cayó inmediatamente al vacío. A pesar de las enseñanzas de su padre, como ves, el entorno y la familia influyen, pero las decisiones de cada uno marcan la identidad y el camino. Es decir, que aunque nosotros seamos muy parecidos a nuestros padres, no significa que vayamos a ser iguales, porque aunque los dos estaban en la misma situación, los dos eran, como por así decirlo, arquitectos, al final la decisión de Ícaro fue subir más alto de lo que su padre le había dicho. Entonces las decisiones de nosotros al final son las que cuentan y son las que nos dan como una identidad. Entonces dice que las redes sociales, cambió muy rápido de tema, los videojuegos, las aplicaciones y los juegos en línea son parte de la vida diaria de muchos adolescentes, claro, e influyen también en su identidad. Por supuesto, la música es lo que define gran parte de tu identidad. De hecho, a mí pues me gustan mucho los Beatles. Miren aquí. Me gusta mucho la música. Me gusta mucho el metal, los Beatles, los Guns N' Roses, AC/DC. Pero bueno, decía este señor de aquí, que es John Lennon. John Lennon decía que una persona es el reflejo de la música que escucha. Entonces la forma en la que nosotros nos comportamos, el estilo de música que escuchamos, influye en nuestra vestimenta, en la forma de hablar, en la forma de comportarnos, porque ya como que la música transmite algo que nos gusta a nosotros y nosotros decidimos transmitirlo también. Entonces, hasta aquí dice que esto pues influye en nuestra identidad, por supuesto. Dice: quienes tienen acceso a teléfonos celulares o tabletas con conexión a internet suelen pasar gran parte de su tiempo comunicándose con sus amigos reales o virtuales, compartiendo información, chistes, memes, música, videos, jugando o comentando sobre sus aficiones. Mediante sus vínculos también construyen su identidad. O sea, con los chicos con los que te juntas también tienes tu desarrollas una identidad, porque con los chicos con los que tú te empiezas a juntar, como que ya el grupito que tú armas es aquel con el que tienes algo en común. Entonces, si a ti te gusta mucho el fútbol, tus amigos van a tener como que esa cuestión en parecido contigo. Si a tus compañeros les gusta mucho el anime, tú te juntarás con ellos pues porque a ti también te gusta. Entonces, junto con esos amigos que tú hagas, también vas a tener una identidad. De hecho, a mí me pasó que en la secundaria éramos los que escuchábamos rap, los que escuchábamos música un poco más fuerte. Éramos como los más rezagados del salón o de la secundaria.
pero es parte de lo mismo. O sea, los amigos influyen al momento de nosotros comportarnos, porque no sé si les ha pasado que te juntas tanto con un amigo o con un grupito de amigos que al final hasta creas palabras que solamente entiendes con ellos, o también empiezas a llevarte de una forma que solamente lo haces con ellos y no con otras personas. Entonces esa forma de comportarte dentro de tu grupo a veces es hasta totalmente diferente a cómo te comportas con las demás personas, como tu familia, y eso te da una identidad, ¿no? De hecho, hasta les puedes, lo que pasa dentro de un grupito es que pues empiezan a poner apodos, ¿no? Y esos apodos a veces duran toda la vida, se los puedo asegurar. Pero bien, mediante estos vínculos, como ya les decía, se forma también la identidad. La identidad de los adolescentes se expresa en su manera de pensar, de hablar y de vestir. Claro, como les había dicho de la música. La música es un reflejo, bueno, nosotros somos el reflejo de la música que escuchamos. Por eso no sé si han notado que algunas veces me ven con un tipo de vestimenta que dirían, no, pues este profe es rockero o lo que sea. Y es algo que yo no intento mostrar, sino que es algo que me gusta a mí, y muchas veces a mí también pues me ha pasado que me encasillan. De hecho, un tiempo llevaba pulseras y me decían que era metalero, y yo pues es que en realidad escucho muchos tipos de música. Pero bien, la identidad se expresa, como ya les había dicho, la forma en la que hablamos, en la que nos comportamos, hasta la forma en la que caminamos. Entonces, con esto dice que nuestras ideas y la forma en la que somos tienen que ver con la forma en la que nosotros vemos a nuestro entorno, nuestra música que escuchamos. Y dice, algunos forman parte de las llamadas culturas juveniles. ¿Qué otras culturas conoces? De hecho, se puede llamar también como subcultura. De hecho, antes eran los emos, los skaters. O sea, los emos eran aquellos que escuchaban a Panda y tenían el cabello largo, ¿no? De un lado se tapaban un ojo. Y los skaters pues eran aquellos que les gustaban pues andar en patineta. Y son subculturas como ahora, ¿no? Y dice aquí: busca imágenes de las siguientes culturas juveniles y pégalas en los espacios correspondientes. Ahí es donde les decía al principio. O sea, en las actividades pasadas, ustedes tomaron un screenshot y pusieron las fotos de cada uno. Podríamos hacer eso como actividad. De hecho, ahí dice los cosplayers, los geeks, los gamers, los frikis y los raperos. ¿Qué otras culturas conoces aparte de estas? Quién sabe, ¿no? O sea, hay muchas subculturas, por así decirlo, y las culturas ahora son las que están más estereotipadas, ¿no? O sea, si tú eres, si te gusta el anime, ya eres otaku, de pronto, ¿no? Pero bien, vamos a buscar estas imágenes y vamos a hacer la actividad. Chicos, si no saben hacer esto de la captura y buscar las fotos, no sé si tengan acceso a algún tipo de revista, o ustedes tengan impresora en su casa, o puedan, no lo sé, hacer un dibujo. Podrían hacerlo en los cuadritos. Los que sí puedan, pues vamos a hacer la capturita, vamos a poner la imagen sobrepuesta de esta imagen para hacer la actividad. ¿Sí? Vamos a dejarlo hasta aquí. Ya es un video de 22 minutos para que tengan el tiempo suficiente para buscar las imágenes. Y les voy a encargar que subamos la actividad. Hasta aquí hemos visto cómo es que la identidad de los adolescentes se ve influida. O sea, su identidad se ve influida por el lugar en el que vivimos, por la música que escuchamos, por las cosas que nos gustan y cómo nos expresamos. Entonces vamos a hacer esta actividad de las, ahora dicen culturas, en realidad antes eran subculturas porque están dentro de esta cultura mexicana que tenemos. Entonces vamos a buscar esto, imágenes de cosplayers. Todos sabemos que una persona que es un cosplayer son aquellos que se disfrazan de personajes, ya sean de películas, series, cómics, caricaturas o lo que sea. Entonces los geeks, que son los que se la pasan la vida en las computadoras. Sabemos que una persona geek se podría ver como de suétercito, de lentes. Los gamers, ya saben cómo son, los frikis y los raperos. ¿Sí? Vamos a buscar estas imágenes, las vamos a pegar aquí en los cuadritos. Si pueden por ahí tener una revista, pueden recortar y pegarla. Si no, pues ya en el peor de los casos, pues hacer un dibujito de lo que nosotros creemos que son este tipo de personas que tienen estos intereses, ¿sí? Entonces, cualquier duda, chamacos, háganmela saber al grupo de WhatsApp y ya yo les contesto. Nos vemos.